Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. Directamente desde su despacho en la Casa de Gobierno, y para referirse a las medidas que se adoptarán en la actual situación, hará uso de la palabra a continuación el señor Presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Buenas noches. Como les había dicho, me pongo de nuevo en contacto con ustedes para referirme a una serie de medidas que vamos a tomar con el propósito de solucionar nuestros problemas económicos. Los problemas económicos que tiene el país deben ser resueltos entre todos. Son problemas que afectan todos los aspectos de nuestra vida. Y aunque haya algunos que piensan o aún pueden medrar con las dificultades, para la inmensa mayoría de los argentinos, las perturbaciones actuales provocan daños graves y una gran sensación de inseguridad. Por otra parte, las decisiones y las acciones de cada uno tienen fuerza suficiente para contribuir al progreso de todos o para acentuar las angustias, según sean las decisiones y acciones bien orientadas o mal orientadas. En las sociedades modernas, con economías complejas, millones de personas pueden volcar en pocas horas el rumbo de los acontecimientos. Hay suficientes ejemplos, hay demasiados ejemplos en la historia del mundo de sociedades que han superado circunstancias no menos graves como frutos de su esfuerzo, o se han hundido en crisis mayores, dependiendo esto de las respuestas que fueron capaces de imaginar y de los esfuerzos que fueron capaces de hacer para resolver sus problemas. Para que las acciones de todos marchen por el buen camino y produzcan los resultados esperados, se requiere siempre la orientación de la autoridad pública y una posición enérgica para evitar que grupos francamente minoritarios tuerzan el esfuerzo y el destino colectivo. Estas verdades simples adquieren una fuerza dramática en las grandes crisis y el pueblo tiene derecho a reclamar y esperar de los gobernantes una mano firme y una voz clara. En ese punto nos encontramos hoy en la Argentina. A pesar de sus imperfecciones y de las injusticias que todavía persisten, todos tenemos la sensación de que nuestra economía anduvo razonablemente bien hasta hace 5 meses. Yo tenía la esperanza de que la situación de fines de 1988 se mantuviese durante todo este año para llegar a la transmisión del mando en una situación de relativa tranquilidad que facilitara la tarea al próximo presidente de la nación. En lo que va corrido de este año, los equilibrios alcanzados se han ido deteriorando hasta llegar a esta situación presente, a esta situación que hoy sufrimos, extremadamente peligrosa y cruelmente dañina para los sectores que menos tienen. Ya habrá tiempo y tranquilidad suficiente para hacer el análisis de lo que ha pasado. La urgencia de la hora nos pide otra cosa, nos pide una sola cosa, que nos arremanguemos y nos pongamos a trabajar para salir cuanto antes
de las dificultades, por lo menos de las dificultades más dramáticas. Yo sé que este es el anhelo de todos, del gobierno que se va, porque tenemos el deber de gobernar bien y nos resultaría doloroso que las turbulencias económicas empañaran el valor de la vasta obra realizada. No les voy a pedir a todos que crean en mi gobierno, pero les voy a pedir sí que crean en el país. Es también responsabilidad del gobierno que viene, porque cuanto más ordenada reciba la economía, más pronto podrá recoger los frutos de su propio programa. Pero sobre todo es el anhelo de la gente, que por encima de los problemas políticos, de las cuestiones políticas, de las alternancias de los gobiernos en el poder y de los dirigentes que asuman diversas responsabilidades, quiere seguir viviendo en paz y con la esperanza renovada de estar cada día un poco mejor. Vamos a poner manos a la obra. Vamos a poner manos a la obra con una política de estricta emergencia, en la que volcaremos toda la fuerza del gobierno y el rigor de la autoridad. Pero este programa o se convierte en el programa de todos o está condenado al fracaso. Yo le pido a cada argentino que ocupe su puesto para el combate. Gobernar la crisis nos obliga a centralizar nuestros esfuerzos en coordinar políticas que eviten recargar la situación de los sectores más castigados. En el conjunto de medidas a implementar no han prevalecido nuestras simpatías hacia ideas, sino el estado de necesidad que vive el país. Seremos entonces tan pragmáticos como lo exijan los problemas a resolver, tan duros como nos obliguen a ser quienes no comprendan la magnitud de las dificultades, tan abiertos al diálogo con todos los sectores como comprensivos frente a quienes realmente han comprometido y comprometen sus esfuerzos para sacar adelante la economía nacional. El gobierno dictará normas claras y duras para terminar con el riesgo de la hiperinflación. Realizará un ordenamiento quirúrgico de la finanza del Estado y castigará con severidad las maniobras especulativas. El Poder Ejecutivo ha elaborado un conjunto de leyes que será enviado mañana mismo al Congreso Nacional, esperando contar con la colaboración de todos los partidos para que reciban tratamiento de urgencia y sean rápidamente sancionadas. En cuanto el Congreso les haya dado sanción, procederé de inmediato a promulgar estas leyes para que entren en vigencia, según espero, la semana que viene. Simultáneamente, el Poder Ejecutivo además dictará decretos y resoluciones de acompañamiento y reglamentación de esas leyes, de modo que el conjunto de instrumentos que conforman este programa de emergencia se ponga en aplicación al mismo tiempo y de modo uniforme. Como ustedes verán, por el contenido de las leyes proyectadas, no hemos andado con medias tintas. Vamos derecho al corazón de las dificultades. Y sobre todo repartimos las cargas del esfuerzo según el principio que ya anuncié el otro día,
de imponer, desde luego, como corresponde, el mayor esfuerzo a los que más tienen. Lanzamos también una ofensiva frontal contra los delitos económicos y reiteramos incluso el pedido de que el Congreso dé sanción a proyectos que se enviaron hace mucho tiempo y que no deben continuar esperando. Les cuento que el programa de emergencia podrá parecer muy duro a los que tienen que realizar el mayor aporte. No estamos, sin embargo, castigando las diferencias, ya sea de patrimonio o de capacidad. Estamos simplemente pidiendo una contribución con sentido de solidaridad para superar la gravísima emergencia de esta patria, que es la patria de todos. Estoy desde luego también preparado para enfrentar la rabia de los especuladores, que suele ser acompañada por una prédica simplista, frívola y por eso mentirosa, de quienes con osadía parecen sentirse mentores de la sociedad y en definitiva solo defienden los intereses de turno. Hemos dedicado mucho tiempo y paciencia a persuadirlos sobre la inconveniencia y la injusticia social de sus actividades. Quienes todavía no han escuchado esta prédica son verdaderos inadaptados, elementos nocivos para la sociedad argentina. Y es ahora pertinente darles el tratamiento legal y represivo que la sociedad reclama para los especuladores. Les pido a todos mis compatriotas, de todas las ideas políticas, de cualquier ideología, de todas las regiones del país, que me acompañen en este esfuerzo, que es el último gran emprendimiento de mi gestión presidencial. Si triunfamos, retomaremos el camino hacia el progreso y el gobierno elegido. El gobierno elegido el 14 de mayo asumirá sus funciones en un clima de concordia y esperanza. Yo solo habré cumplido con mi deber. Sé que no resulta fácil vislumbrar metas cuando uno se encuentra en el medio de la tormenta. Pero no podemos pensar que estamos ante alguna suerte de fenómeno natural que hay que esperar que cese sencillamente. No vamos a contemplar inmóviles la impunidad de ciertos comportamientos. Hay situaciones que lamentablemente debemos soportar, pero hay otras que no podemos sino combatir. No toleraremos injusticias provenientes de la concepción de algunos que creen que son como titulares de un derecho adquirido a la ganancia. Esta concepción es incompatible con los valores de la solidaridad. Quien pretenda réditos imposibles o alteraciones en la convivencia democrática sabrá que los argentinos ya elegimos y ratificamos la vigencia de reglas de juego claras. Y en esto quiero ser muy preciso. O se está dentro del juego, respetando reglas que la mayoría ha fijado, o se hace trampa y se asumen las consecuencias que el sistema ha previsto para tal comportamiento. Por lo tanto, esta transición que estamos atravesando no es una aventura individual. Estamos trabajando para el futuro de todos, teniendo presente, sin embargo, que ya han elegido los argentinos el proyecto de país para los próximos 6 años. Y es por ello que nos imponemos la obligación de dialogar y la obligación de concertar todo lo que sea necesario para facilitar la tarea del nuevo gobierno.
no tendremos dificultades en continuar con un diálogo que creemos que es indispensable. Pero mientras tanto, hemos decidido llevar adelante un conjunto de medidas que expresaré enseguida a todos ustedes. En materia de política cambiaria y financiera, se ha estimado oportuno establecer un régimen cambiario cuyas principales características son la fijación por parte de la autoridad monetaria de un tipo de cambio único que facilite la competitividad de nuestras exportaciones, con el objeto de priorizar el uso de divisas en la presente emergencia. El acceso al mercado de cambio será fluido para todas aquellas operaciones genuinas que resulten imprescindibles para el desenvolvimiento de la actividad económica. Toda transacción realizada al margen del régimen pondrá en funcionamiento la legislación que tipifica las infracciones al régimen penal cambiario como un delito de derecho criminal. Se regularizará progresivamente el normal funcionamiento del sistema bancario y cambiario y ofrecerá la refinanciación voluntaria de los títulos públicos de próximo vencimiento con títulos de similar rendimiento. No se afectarán en modo alguno los depósitos a plazo fijo. Su total resguardo patrimonial estará asegurado. Las tasas de interés serán el resultado de la libre contratación entre las partes. Establecerá un régimen de retenciones a las exportaciones agropecuarias del 30% y del 20% para las del sector industrial. Se mantendrán los reembolsos a las exportaciones industriales, los que serán cancelados con el título Financiamiento Solidario. El mismo criterio se seguirá respecto a la cancelación para los programas especiales de exportación TEC. En cuanto a la política de precios, en relación a la política de precios que deberá llevar a cabo la Secretaría de Comercio Interior, se mantendrán las normas vigentes, las cuales deberán ser administradas con el máximo rigor, permitiendo solamente el traslado a precios de aquellos mayores costos que sean fehacientemente demostrados por las empresas. No serán tolerados los excesos que se han venido observando, en especial los últimos días. He dado instrucciones a la Secretaría de Comercio Interior a fin de que realice con la mayor energía las tareas de fiscalización, tanto en el sector industrial como en el comercial. El objetivo buscado no consiste en medidas efectistas que simplemente persigan al pequeño productor o al pequeño comerciante. Se trata de actuar fundamentalmente sobre aquellas estructuras comerciales e industriales con peso decisivo en la formación de los precios de la economía. En este contexto, se sancionará severamente a quienes no cumplan con las normas de precios vigentes, no tengan precios debidamente autorizados, comercialicen sus productos con márgenes excesivos o expresen sus precios en moneda distinta a la de curso legal. Además,
la Secretaría de Comercio Interior arbitrará todos los mecanismos a su alcance, en colaboración con otras áreas de gobierno, para que la población sea abastecida de los productos básicos de la canasta familiar. En cuanto a las medidas para disminuir los gastos de gobierno, se establece como prioridad de las erogaciones de las empresas y organismos descentralizados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en primer término, el pago de salarios, los aportes al sistema previsional y a las obras sociales y los impuestos internos. Para optimizar la utilización de los fondos disponibles, todas las empresas y los organismos descentralizados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos unificarán diariamente el balance de los mismos en un registro contable central. Se establecerán las prioridades y mecanismos para iniciar de inmediato todas las acciones para efectivizar los créditos a su favor, acciones legales, de reglamento de suministros, etc. En los casos en que dichas acciones estén agotadas administrativamente o paralizadas en juicio, deberán seguir las instrucciones emanadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Las eventuales prórrogas de los distintos vencimientos a operarse a partir de la fecha solo podrán ser otorgadas por el máximo nivel directivo. Se pondrá en vigencia un conjunto de medidas orientadas a morigerar los efectos que sobre los costos de las empresas y organismos descentralizados tienen los mecanismos de actualización financiera vigentes. Se propondrán instrumentos que conduzcan al refinanciamiento de las deudas contraídas por las empresas con sus principales proveedores. En materia de inversiones, no se iniciarán obras ni se encararán nuevos servicios de consultoría. No se efectuarán adjudicaciones, no se firmarán contrataciones, no se emitirán órdenes de compra y se analizarán las obras en ejecución para su eventual reprogramación o suspensión. Los administradores y directorios de empresas requerirán a sus áreas respectivas que en el término de 72 horas propongan un plan de compras de corto plazo que solo contenga los insumos y bienes esenciales que garanticen la normal prestación de los servicios. Una vez aprobado, las empresas y organismos descentralizados tendrán que ajustarse a su estricto cumplimiento. Se suspende en todas las empresas y organismos descentralizados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la facultad de los niveles intermedios para la autorización de gastos, las que quedan reservadas exclusivamente a los administradores o directorios. Se dispondrá el saneamiento y privatización de las radios y canales de televisión actualmente bajo administración del Estado Nacional. Se suspenderán los viajes hasta el máximo posible. El presidente de la Nación se ve en la obligación de suspender el viaje a Francia para que el que había sido invitado por el señor presidente de ese país. El señor ministro de Trabajo será representado en la próxima reunión de la OIT por el señor embajador en Ginebra. Al mismo tiempo, se profundizará el programa de reforma administrativa que tiene por objeto contener gastos y hacer más eficiente a los organismos. En ese sentido, el gobierno publicó ya los resultados de la primera etapa llevada a cabo en el último semestre, que arrojó un ahorro de $112 millones. El mismo fue el resultado de ahorros jurisdiccionales en gastos corrientes y en venta de inmuebles fiscales. Estas formas de acción serán retomadas en los próximos meses con miras a asignar fondos a gastos corrientes absolutamente imprescindibles.
El programa de contención y reducción de gastos no se aplicará en los planes de asistencia social cuya continuidad será garantizada. Medidas de carácter fiscal. Se elevarán los siguientes proyectos de ley sobre creación de un impuesto del 5% sobre la primera transferencia de productos agropecuarios imputable parcialmente al pago del impuesto a las ganancias. De su producido se destinará un 20% a la formación de un fondo para atender las situaciones contempladas en el nuevo régimen de emergencia agropecuaria. Generalización de la tasa de estadística que actualmente pagan las operaciones de importación, extendiéndola a las de exportación. Prórroga de la entrada en vigor de la disminución de la alícuota del IVA. Prórroga de la Ley 23.562 destinada a financiar desequilibrios fiscales provinciales. Impuesto a la tierra libre de mejoras, a cuenta del impuesto al capital. Reducción por 6 meses del 50% de las desgravaciones impositivas de la promoción industrial, la cual será compensada al término del período. Se insistirá además en el tratamiento de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre procedimiento tributario, fundamentalmente en lo relativo a la aplicación de sanciones de arresto, conjuntamente con la de multa y clausura. Impuesto a la transferencia a título gratuito que mereciera la sanción de la Honorable Cámara de Diputados. Modificación del nivel de la alícuota del impuesto de la Ley 18.526. Transferencia de activos del sector público al sector privado. Medidas de carácter social. Se reactivará el régimen de subsidio al desempleo para el cesante casado. Se recibirá por 180 días un sueldo mínimo más asignaciones sociales y servicios de salud y será asistido por el Programa Alimentario Nacional. Se procurará el refuerzo presupuestario para la atención del PAN y comedores infantiles y escolares. Se aumentarán las jubilaciones y pensiones en un 54% a partir del 1 de junio de 1989. Se aumentarán las asignaciones familiares en un 50%. No se descontará la parte pagada del aguinaldo en el sector público. Continuará el sistema de negociaciones colectivas de salarios. Se establecerá un sistema de tarifas sociales para proteger a los más débiles. Se pondrá en marcha la distribución de medicamentos en toda la red hospitalaria del país. Se establecerá un tipo de cambio de protección social para la importación de insumos para medicamentos que permitirá estabilizar sus precios. En los subterráneos de Buenos Aires, a partir del primer servicio del día 29 de mayo del corriente, no se cobrará pasajes a jubilados y pensionados que acrediten su condición de tal. Tampoco abonarán pasaje en los medios que presta esta sociedad del Estado los estudiantes primarios que vistan guardapolvos, ni de nivel secundario que justifiquen esa condición. En las próximas 48 horas, la Secretaría de Promoción Social completará la instrumentación de un sistema de abastecimiento, coordinando esfuerzos con los productores y distribuidores de productos básicos de la canasta alimentaria. En perjuicio de la medida descrita, he impartido instrucciones precisas al señor Secretario de Promoción Social para asegurar la continuación del Programa Alimentario Nacional, que no será suspendido ni disminuido, como así tampoco otros programas, como los de comedores escolares e infantiles. Simultáneamente,
el Ministerio de Defensa adoptará las medidas necesarias para garantizar a través de la Gendarmería Nacional el control efectivo de cualquier intento de trasladar ilegalmente productos a mercados limítrofes, generando un contrabando de bienes que, apoyado en las medidas cambiarias adoptadas, puedan repercutir en el abastecimiento básico de la población. Finalmente, con la corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas, es necesario reelaborar el presupuesto de 1989 y proceder a la confección conjunta con el próximo gobierno del presupuesto 1990. Asimismo, también se realizarán con el gobierno electo gestiones conjuntas sobre el tratamiento de la deuda externa. Se designará por último, como ya he dicho, un consejo de crisis para acompañar al gobierno en la supervisión y ajuste de este programa de emergencia, integrado por destacadas personalidades del mundo de la economía, de la producción y del trabajo. Estimados compatriotas, en esta fase de la transición nos toca gobernar urgidos por los tiempos. No será, sin embargo, por esta razón un gobierno improvisado que tome medidas improvisadas. Hemos adoptado en consecuencia este conjunto de medidas imprescindibles, absolutamente imprescindibles para paliar las consecuencias de comportamientos económicos desviados y aliviar al mismo tiempo la incertidumbre que pesa sobre la sociedad en estos momentos. Estamos siempre dispuestos a modificar algunos de nuestros criterios a medida que los signos visibles del proyecto que implementará el gobierno electo así lo aconsejen. En tal sentido, no habrá aquí dos gobiernos enfrentados, sino una ordenada y racional planificación de la transición. Estamos dispuestos a actuar y a trabajar de modo tal de que las medidas que nosotros tenemos que tomar, que necesariamente están vinculadas a la coyuntura, no perjudiquen ni impliquen ningún problema para el plan que el próximo gobierno esté dispuesto a llevar adelante. Esto porque estamos atravesando una situación política inédita. Pero yo sé que los actores de esta transición no son los mismos que la transición de 1983. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a convivir políticamente de manera civilizada. Por lo tanto, es indispensable que esta transición transcurra por los caminos de la sensatez, de la humildad y de la cooperación. Nadie tiene excusas para abandonar la lucha, ni ningún pretexto para desconocer las reglas. Estaremos gobernando con la misma convicción en el futuro con que lo venimos haciendo hasta ahora. Y esa convicción en el futuro nos impone servir a nuestro pueblo no solo en la coyuntura y en las circunstancias, sino también estar dispuesto a hacerlo para adelante cuando sean otros los que gobiernen. Personalmente supervisaré estrictamente el cumplimiento de este objetivo básico que es tan importante como todas las medidas que se implementen. Implementaré, como lo dije recién, 2 comités para el seguimiento de la emergencia. Uno
del que invitaré a tomar parte a economistas de reconocida trayectoria, y otro integrado por representantes de la producción y del trabajo. Yo sé que le tenderán una mano al país, por encima de cualquier circunstancia y más allá de cualquier diferencia ideológica. Estoy seguro de que en el ejercicio de la responsabilidad colectiva, cada uno estará dispuesto a cumplir su tarea, cada uno sabrá cumplir con su tarea. La estabilidad económica, estén seguros, depende también de la prudencia y de la responsabilidad de nuestro comportamiento. La opción del presente es muy clara. O trabajamos para el futuro, o nos condenamos una vez más al atraso y la decadencia. Estoy seguro que esto no ocurrirá. Muchas gracias. Directamente desde su despacho en la Casa de Gobierno, y para referirse a las medidas que se adoptarán en la actual situación, acaba de hacer uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Hasta aquí ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. Las emisoras participantes continúan ahora con la difusión de sus respectivos programas.